Bienvenidos a esta exploración histórica de los samaritanos, un pueblo que ha sido una presencia enigmática en contextos religiosos y culturales durante siglos. Su historia es un rico tapiz entretejido con hilos de identidad, conflicto, supervivencia y fe. Profundizaremos en sus orígenes, su relación con los judíos y las tensiones históricas que han existido entre estos dos grupos. Para comenzar nuestro viaje, es importante comprender quiénes eran los samaritanos y su significado en el contexto bíblico. Los samaritanos, en el discurso religioso, se refieren a los habitantes de Samaria, la región en el centro de la antigua Palestina. Son conocidos principalmente por su distintiva tradición religiosa, que creen que es la auténtica fe israelita. Los orígenes de los samaritanos se remontan a la conquista asiria del reino de Israel. Tras la invasión asiria en el siglo VIII a.C., una parte importante de la población israelita fue desplazada, y los extranjeros se establecieron en su lugar, como era costumbre en el imperio asirio. Esto condujo a una fusión de influencias israelitas y paganas, lo que resultó en el surgimiento de una cultura y tradición religiosa samaritana distinta. El principio central de esta fe era la estricta adhesión al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, como única escritura. A lo largo de la historia, la relación entre samaritanos y judíos puede describirse como compleja y a menudo marcada por el antagonismo. La animosidad tradicional tiene sus orígenes en el período postexílico, caracterizado por el regreso de los judíos del exilio babilónico, y el posterior establecimiento del Segundo Templo en Jerusalén. Los samaritanos intentaron participar en la reconstrucción del templo pero fueron rechazados por las autoridades judías, lo que provocó un cisma que profundizó las diferencias sectarias existentes. Este evento marca el comienzo de una relación histórica tensa que persiste incluso hoy. Anclados en un pasado histórico compartido, los samaritanos y los judíos son dos grupos etnorreligiosos distintos. Si bien comparten similitudes en su idioma, costumbres y textos religiosos, difieren en su interpretación de estas tradiciones y el significado que les atribuyen. Históricamente, la distinción entre los dos grupos también se vio reforzada por realidades políticas. En particular, durante la dinastía Asmonea, cuando los gobernantes judíos intentaron afirmar su control sobre la región de Samaria, lo que provocó más tensiones y hostilidades. A pesar de estas tensiones centenarias, ha habido casos de cooperación y asistencia mutua entre los dos grupos. Estos raros casos sirvieron como recordatorio de su herencia compartida y ascendencia común. El inicio del Islam en el siglo VII catalizó aún más el viaje de los samaritanos y los judíos. La conquista islámica del Levante condujo a una era de relativa coexistencia pacífica e intercambio cultural entre los dos grupos, cada uno de los cuales contribuyó al panorama religioso e intelectual de la época. Sin embargo, el período posbizantino vio la resurrección de viejas animosidades, y ambos sufrieron discriminación y persecución bajo los cruzados y las dinastías musulmanas posteriores. Este período también fue testigo de una fuerte disminución de la población y la influencia samaritana. A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, la población samaritana se redujo a unos pocos cientos, concentrada principalmente en la ciudad de Nablus. Fue este pueblo el que se convirtió en un faro de historia e identidad samaritana. No podemos olvidar a Jacob, una figura fundamental en la narrativa samaritana. Perteneciente al linaje de Aarón, hermano de Moisés, Jacob codificó la fe samaritana e instituyó una serie de ritos y prácticas religiosas para guiar a su pueblo a pesar de estar empobrecido y superado en número. El siglo XX trajo cambios significativos para los samaritanos. Con el establecimiento del Estado de Israel, muchos samaritanos emigraron a Tel Aviv y Holon, preservando y promoviendo su identidad y costumbres únicas. A pesar de estas migraciones, la comunidad samaritana hoy es pequeña, y comprende solo unos pocos cientos de individuos. Continúan manteniendo sus distintas tradiciones, incluida la práctica de sacrificar el Cordero Pascual, y celebrar su Año Nuevo en el monte Gerizim. Una faceta interesante de los samaritanos es su lengua. El hebreo samaritano, un dialecto utilizado en ceremonias religiosas, es uno de los pocos dialectos supervivientes de la antigua lengua hebrea. Es ampliamente respetado por su importancia histórica, y la preservación del vocabulario y la gramática bíblicos que exhibe. Las costumbres y rituales religiosos, incluida la peregrinación al monte Gerizim, su principal lugar religioso, brindan una visión intrigante de las creencias y prácticas de los samaritanos. Esta peregrinación es un evento anual importante para la comunidad, reforzando su conexión sagrada con la montaña y sus raíces antiguas. A pesar de los considerables desafíos que enfrentan para mantener su identidad cultural en un mundo que cambia rápidamente, los samaritanos persisten. La suya es una historia de fe, resiliencia y supervivencia profundamente arraigadas contra obstáculos importantes, lo que los convierte en una parte crucial de la historia humana en continua evolución. Los samaritanos han fascinado a historiadores, eruditos y teólogos durante siglos. Su identidad y forma de vida distintiva sirven como ventana a un aspecto de la historia humana que a menudo se pasa por alto, y brindan información valiosa sobre las complejas interconexiones entre cultura, religión y sociedad. Hoy, al reflexionar sobre la historia y el viaje de los samaritanos, percibimos más que la historia de un pueblo único.
Vemos un recordatorio de la belleza y la fuerza de la diversidad humana, ofreciendo esperanza e inspiración para la paz, la coexistencia y el entendimiento entre todas las comunidades. En este tumultuoso presente, donde todavía se escuchan los ecos de las tensiones históricas, el camino de la convivencia y el respeto mutuo continúa. La historia de los samaritanos continúa su odisea, un testimonio del poder duradero de la resiliencia humana y la fe en un futuro compartido. Solo comprendiendo el pasado podremos esperar desarrollar un futuro mejor, que se caracterice por el pluralismo, la tolerancia y la coexistencia armoniosa. La inmersión en narrativas como estas nos permite apreciar la riqueza de nuestra experiencia humana colectiva. Sigamos preservando y compartiendo estas historias. Demos forma a un mundo que respete la voluntad de Dios y fomente el diálogo, la amistad y la cooperación. El viaje de la humanidad está lejos de terminar, y en el viaje de los samaritanos encontramos otro capítulo de esperanza, fortaleza y perseverancia. En las páginas de las Escrituras, encontramos varios eventos y encuentros que ilustran la tensa relación entre los samaritanos y los judíos. Uno de los más destacados es la parábola del buen samaritano, compartida por Jesús en el Evangelio de Lucas. Esta parábola desafió las divisiones étnicas y religiosas de la época, resaltando la importancia del amor y la compasión por el prójimo. Sin importar su origen, Jesús nos desafía a superar nuestras propias divisiones y prejuicios, y a seguir su ejemplo de amor incondicional. La enseñanza de Jesús trascendió las barreras étnicas y religiosas. Él se encontró con samaritanos, como la mujer en el pozo, rompiendo barreras culturales y compartiendo un mensaje de amor y reconciliación. Jesús desafió a sus seguidores a seguir su ejemplo, a amar incluso a aquellos considerados enemigos, y a buscar la unidad y la reconciliación. Que este mensaje de unidad y compasión nos inspire a buscar la paz y la armonía en nuestras comunidades, a tender puentes en lugar de levantar muros, y a trabajar juntos por un mundo donde el amor y la comprensión reinen supremos. Recordemos siempre que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de ser un buen samaritano en la vida de los demás. Y al hacerlo, podemos construir un mundo más justo, compasivo y lleno de esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Sigamos buscando la luz en la oscuridad, y extendiendo la mano de la amistad a todos los que encontramos en nuestro camino. Juntos, podemos hacer del mundo un lugar mejor. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia bíblica. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido reflexivo. Hasta la próxima en Historia Reflexiva. Que la paz y el amor estén siempre con ustedes.